La izquierda nunca ha estado tan cerca de llegar al poder en Colombia como ahora. Y la razón es esta. Después de un año liderando las encuestas, un candidato de izquierda, Gustavo Petro, se llevó a la mayoría en la primera vuelta de las elecciones y obtuvo, en esta ronda preliminar, más votos que cualquier otro candidato en la historia del país. Petro lleva toda su carrera política construyendo el momento de hacer historia y convertirse en el primer presidente de izquierda del país, pero no la tiene fácil y le pesa su propia historia. Su rival en la segunda vuelta es Rodolfo Hernández, un desconocido exalcalde y empresario de 77 años, con tintes de derecha que se presenta como independiente y promete arrasar con la politiquería y la corrupción. Hernández es, como Petro, un sacudón para la clase que ha dominado la política colombiana, pero no propone cambios drásticos de modelo, sobre todo en lo económico, y en parte por eso le da confianza a los sectores más conservadores. Petro, en cambio, sí tiene una visión muy crítica del neoliberalismo, cosa que históricamente ha tenido cierto costo electoral, porque este país es una excepción en América Latina. Nunca ha sido dirigido por revolucionarios como México o Bolivia, o por movimientos populares como el peronismo en Argentina, o por un presidente socialista como Salvador Allende en Chile. Los políticos reformistas de izquierda que estuvieron más cerca de llegar al poder acá fueron asesinados y sus magnicidios desataron terribles olas de violencia. Veamos entonces las razones por las que ha sido tan difícil para la izquierda llegar al poder en Colombia y qué es lo que ha cambiado ahora. La primera tiene que ver con las élites que han gobernado al país. En 200 años de historia, apenas 40 familias han estado en el poder. Es cierto que los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, chocaban en cosas fundamentales como el rol de la iglesia, la educación pública o el papel de los sindicatos. Pero en la práctica, las élites de estos dos partidos eran muy similares y coincidían en otros temas clave como la alianza con Estados Unidos o un modelo económico capitalista. Y estaban liderados por personas más o menos similares, bogotanos, aristocráticos y criollos, o lo que acá llaman blancos. Por décadas, la mayoría de los dirigentes que no se parecieran o no se adaptaran a ellos fueron aislados, más aún cuando tenían opciones de ganar la presidencia, como fue el caso de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en campaña el 9 de abril de 1948, o Luis Carlos Galán, al que mataron durante la campaña de 1989. Cada vez que surgió una figura política que amenazara al statu quo, la derecha reaccionó rápido y de manera implacable, sobre todo en las regiones donde las bases de estos partidos, a diferencia de sus dirigentes, se enfrentaban a muerte. Tanta fue la violencia en los años 40 y 50 que liberales y conservadores firmaron el famoso Frente Nacional, un acuerdo que rotaba el poder entre ellos y dejó por fuera a todo aquel que no hiciera parte de la élite. Es en ese momento que surgieron 6 guerrillas en Colombia. El mundo, además, operaba bajo las lógicas de la Guerra Fría. La Unión Soviética hacía lo posible por frenar la influencia de Washington en la región y en 1959 triunfó la Revolución Cubana, que influenció a todas las izquierdas del vecindario. La amenaza comunista entonces hizo que en Colombia el estado de sitio fuera más una regla que una excepción y que se crearan ejércitos paramilitares ilegales para detener a la insurgencia. Cualquier movimiento político que sonara izquierdoso o mamerto, como le dicen acá, fue aplacado. Una segunda razón de las dificultades de la izquierda es que, tener una agenda progresista en plena guerra de guerrillas es cuando menos una inmensa desventaja, porque no es lo mismo ser político de izquierda dentro de la democracia que ser guerrillero. Pero acá, por cuenta de la guerra, la distinción fue, y para muchos todavía es, difícil de hacer. Los políticos de izquierda además siempre tuvieron un dilema sobre el apoyo o no a las guerrillas o sobre si sonaban o no a izquierda trasnochada. La división marcó a la izquierda política colombiana y mientras tanto la guerrilla perdió casi todo el apoyo que alguna vez tuvo. Hay un dato interesante que muestra ese desprestigio de las guerrillas. El M-19, en el que militó Petro, se desmovilizó en 1989 y logró 12 y 30% de los votos en las elecciones siguientes, mientras que las FARC, que firmaron la paz en 2016, no pasan del 1% de apoyo electoral. Y eso tiene que ver con dos cosas: la creciente cercanía de la guerrilla con el narcotráfico desde los años 90 y la ira de los colombianos por emblemáticos atentados que dejaron miles de civiles muertos. La guerra, que dejó más de 200.000 muertos y millones de desplazados, marcó a los colombianos hasta hoy. Y aunque los victimarios incluyen al Estado y a los paramilitares, en general la gente culpa a la guerrilla.
Entonces, la agenda política que en otros países sonaba a izquierda, digamos poder para los sindicatos, aumentos de salarios o reforma agraria, en Colombia en general se vio como subversiva y violenta. Dicho todo esto, los colombianos han tenido la opción de votar con cierto grado de libertad y hasta ahora han elegido a gente que no propone cambios drásticos. ¿Por qué? Según los expertos con los que hablé, porque los colombianos fueron hasta hace muy poco una sociedad en general muy conservadora. Una sociedad, para ponerlo en términos locales, que prefirió a un malo conocido que a un bueno por conocer. Históricamente, ese conservadurismo cultural puede tener tres causas: la influencia de la Iglesia en la educación y el Estado, que solo se declaró laico hasta la Constitución de 1991, y la ausencia de migración externa y una economía cautelosa sin grandes desarrollos ni saltos de consumo o apertura. Pero todo esto ha cambiado en los últimos 30 años. Las regiones del país se conectaron, llegó migración, la economía se abrió y se firmaron importantes tratados de paz que abrieron el espacio para abordar otras problemáticas como la desigualdad y los derechos sociales. Además, la izquierda ha logrado unificarse, crear cierta base electoral y desligarse hasta cierto punto del legado de la guerrilla. Pero esto no significa que tengan asegurado su puesto en el poder. Primero habrá que ver si Petro logra despojarse de las etiquetas de exguerrillero y comunista que tanto asustan a una parte del electorado, y ver qué pasa con el fenómeno Rodolfo Hernández, porque de ganar estaríamos una vez más ante la prueba de que los colombianos, incluso cuando quieren romper con la política tradicional, prefieren una figura conservadora en lugar de un progresista. Lo que sí está claro ahora es que la izquierda ya tiene cierto caudal electoral y ya es parte del sistema político colombiano. Y eso, aunque cueste creerlo, es algo que no había ocurrido antes.